Hola, si no me conoces, te cuento que me llamo Maxi y soy un filósofo argentino. Hoy quiero pensar junto a vos la pregunta sobre el sentido de la vida, pero sobre todo la pregunta que refiere al sentido que puede tener singularmente nuestra propia vida. Entonces, ¿qué nos puede decir la filosofía al respecto? En primer lugar, quiero destacar que nuestro entendimiento es capaz de percibir el orden y la belleza de las cosas. Basta observar los colores y la simetría casi perfecta de una simple flor silvestre para reconocerlo. Kierkegaard, el filósofo danés, nos recordaba en una de sus reflexiones el llamado de Jesús a mirar los lirios del campo, diciéndonos que ni Salomón, en todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Es verdad que por momentos la naturaleza y la cultura manifiestan cierto caos, pero ese desorden se nos muestra casi siempre como un quiebre, como una herida o una interrupción del orden fundamental preexistente. Así, lo primero es el orden, la belleza, el bien, y solamente sobre ellos puede emerger la fealdad, el caos y lo malo. En segundo lugar, podemos preguntarnos si ese orden, inteligibilidad y belleza presuponen o no un artífice divino, una inteligencia suprema, un Dios personal, bueno y providente. Hay quienes consideran que dicha presuposición no es necesaria, que el universo puede explicarse por sí mismo, incluso como fruto del azar. Personalmente, considero que es mucho más acorde con la razón el pensar en la necesidad de la existencia de un Dios personal, autor del ser y del orden de las cosas, que las sostiene permanentemente en el ser y ejerce siempre una providencia sobre ellas. La tercera idea que deseo compartirte expresa que, si el todo tiene un sentido, y puede pensarse aquí que la ciencia misma se fundamenta en la razonabilidad de las cosas, también lo tiene cada una de las partes. Por lo tanto, es razonable pensar que mi vida, mi existencia, en cuanto parte del todo, también lo tenga. Considero que esto, aunque parezca muy abstracto, es sumamente esperanzador. Mi existencia tiene sentido, no he surgido de la nada ni me conservo en el ser, simplemente al pedo, como decimos los argentinos. En cuarto lugar, viene entonces la pregunta sobre el sentido de mi propia vida. ¿Cómo descubrir el sentido de mi vida? Personalmente, considero que el sentido de toda vida humana en este mundo, en esta etapa del juego de la vida, tiene que ser procurar dejar la parcela del mundo en la que me toca estar y a las personas con las que la providencia me hace convivir mejor que como las encontré. Es decir, el sentido de la vida humana, de toda vida humana, es dejar una huella de verdad y de bien en aquellos ámbitos en los que nos toca estar, ya sea por providencia o por elección. Así, si la vida humana como tal tiene un sentido, pienso que éste solo puede encontrarse en el servicio, en la entrega, en la consagración a algo más grande que el propio yo. Pero, ¿cómo reconocer cuál es mi lugar, mi espacio concreto para aportar esta entrega particular? Para responder a esta pregunta, debo afincarme en algunas certezas. En primer lugar, debo afincarme en la convicción de que, aunque todavía no conozca con claridad cuáles son mis talentos específicos, yo tengo algo único que aportar en este mundo. Dios no se equivoca, la vida con mayúsculas no se equivoca, y si existo es porque tengo algo valioso, único que aportar en este mundo. En segundo lugar, debo entonces trabajar en el conocimiento de mí mismo para reconocer cuáles son mis talentos específicos. Y acá te doy un consejo. No tengas miedo de ver a la cara tus heridas y tus traumas, porque es muy probable que en la asunción de dichas experiencias se encuentre precisamente aquello que estás llamado a aportar en este mundo. Mira, lo más grandioso de vos y lo mejor que puedes aportar probablemente se encuentre precisamente allí donde menos ganas tengas de buscar. En tercer lugar, una vez que hayas reconocido tus talentos, tienes que encontrar el espacio desde el cual desarrollarlos para el bien común. Pero este lugar no se persigue, más bien él te encuentra. Vos preocupate por desarrollar al máximo tus talentos y de compartir dicha riqueza con aquellos que ya están a tu lado. En la medida en que hagas eso, irradiarás y los frutos vendrán hacia ti. ¿Quieres riqueza? Preocúpate por desarrollar tu riqueza interior. ¿Quieres una reina? Preocúpate por vos mismo convertirte en ese rey que tienes que llegar a ser. Y cuando llegue ese espacio
para dar y amar, te puedo asegurar que lo reconocerás inmediatamente porque, como se dice, fluirás en él. Tu vida tiene un sentido. Anímate a descubrirlo y a vivirlo. Y recuerda lo que siempre digo, somos hijos de la luz e hijos del día. Nos vemos en el próximo video y si te gustó, te pido que por favor lo compartas para que pueda llegar a otros este mensaje.